Bienvenidos, muchas gracias por venir. Bueno, hoy tenemos otra de este ciclo que ya tiene su tradición, que son las presentaciones de las publicaciones de Editorial Barnacle, que bueno, viene creciendo en calidad y cantidad, vamos a decir. Y entonces, bueno, lo que hacemos es con una frecuencia más o menos bimensual, estas reuniones en donde van apareciendo las nuevas publicaciones y podemos tener la presencia de los autores, con sus libros, por supuesto, con la lectura de sus libros, con las palabras del editor, que parece que está y que pudo poner todo en condiciones. Ya le voy a ceder la palabra a él para que se encargue de la presentación de los autores y el diálogo que se establece habitualmente aquí en estos eventos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Susana. Quedamos desfasados con los presentes. Vamos a estar todo el tiempo mirando para allá. Bueno, gracias, buenas noches. Agradecemos al Centro Cultural de la Cooperación y al Departamento de Literatura, que como dijo Susana, es un espacio que está desde hace varios años y nos permite la chance, nos da la posibilidad de entablar el diálogo con los autores. En esta jornada tenemos 3 libros que han salido recientemente en Barnacle. Vamos por orden de aparición. Pablo Caramelo, con Dádiva Brutal, Pensamientos sobre el juego del padre, una novela. Ya nos explicará de qué va la novela, de qué retrata. Voy a adelantar algo porque me gusta como lo dice Reinaldo Caramelo, señor del Fiat, señor del campo, como decían antes los relatores de fútbol. Emilio Malagrino, segundo poemario con nosotros, autor reincidente en la casa, con el libro de los desposeídos. Un libro interesante en el sentido de que es un poeta que no rehúye a una temática que pareciera volverse un tanto difícil de tocar, digamos, escribir, que es sobre la realidad más concreta, más directa, ¿no? Hay como casi un campeonato de a ver quién rehuye del tema, por lo menos en el género, en la poesía contemporánea argentina, es mi experiencia como lector. Y Pablo Atilio Sierra, con su volumen de cuentos, Algo se va a romper, un volumen poderoso de cuentos. Ya nos va a contar también Pablo un poco cómo ha sido el devenir del libro, cómo se reunieron esos cuentos en este volumen. Así que tenemos 3 autores argentinos, 3 autores recientemente aparecidos. Yo me voy a comentarles brevemente. O sea, esta es la parte aburrida. Yo los aburro un segundo, después viene lo interesante que es los autores. ¿Qué me ha deparado a mí la lectura de estos libros? ¿Qué puedo darles como respuesta? Cuando tuve la chance de leer estos libros, bueno, si me permiten voy a compartir primero respecto de Pablo Caramelo. Pablo Caramelo cuenta la vida de su padre con la propia enunciada circunstancia de lector y deudo, extrae de cada pequeño momento cotidiano que se propone evocar una visión del ser humano enfrentándose a sí mismo. El libro ocurre cuando lee, recuerda e imagina, mediante episodios o entradas de un diario, diálogos y descripciones que revisten la lógica de la concisión. Eso que considero sagrado, dice Pablo, y de lo que no tengo pruebas. En Dádiva Brutal, Pensamientos sobre el juego del padre, desarrolla su íntimo viaje a Ítaca, junto al cortejo que surca una ruta del territorio nacional entre la vida y la muerte al mismo tiempo. En la conciencia de que el paraíso es terreno y perdido, y de que aún no se esfuma su color, evita fingir neutralidad ante el silencio que convoca. Pablo dice: nombrar cosas que no se encuentran en el mundo. Un deporte colectivo implica en su ventura y vanagloria el triunfo y el oprobio, con la salvedad de que son muchos quienes pueden vencer o resultar vencidos.
Solemos perder, pero nos ampara la crónica para alternar fulgores en la continuidad oscura de la vida, nos dice Pablo. El fútbol, ya que se trata de ese deporte en donde se ejercitara el personaje principal retratado, se impone como excusa para develar, interpretar al contarlo mientras ocurre por segunda vez, un legado cultural, político y afectivo. Con una prosa que revela vigor dialéctico y tensión sentimental, postula al desocupado lector una historia que intriga y desafía a la vez. Ya vamos a hablar, Pablo, sobre esto. Vamos ahora al segundo libro, me va a permitir el autor. Emilio Malagrini. Me sorprendió con este segundo poemario, con la temática del segundo poemario, y gratamente. Así se lo he expresado. Emilio Malagrino opta por la violencia. Retrata una ciudad que bien podría ser Buenos Aires, Nueva York o París. Los cartones que nada ocultan, los cartones que todo explican, nos dice. Y mediante verbos de la primera conjugación recorre la masa molecular de un cuerpo, el periplo de prófugos, heridos y caídos en enfrentamientos. Dice desposeídos, cuerpitos, pendejos, desamor, bala, para decir esta es nuestra historia y nuestro retrato es este, pero no lo canta solo por eso. En una advertencia a quien leyese se ofrece la etimología de la palabra posesión y el consabido cúmulo de ambigüedades que toda palabra conlleva. Quienes no fueron admitidos en esos salones, en los círculos rotarios, en la cultura, entre comillas o comidillas, quienes viven sin contrato social, no van a deponer las armas ni a firmar la paz, parece decirnos el autor. Se le infla el pecho, cito, desangrado para seguir puteando. Desamparado, perdón. ¿Y qué se hace con lesiones, destrozos, injurias o daños, aparte de escribir? El libro de los desposeídos incluye poemas que tal vez resulten necesarios en el camino. Hoy pensé mucho en este libro, precisamente a raíz de los luctuosos acontecimientos que vimos televisados en vivo, en directo, a pocas cuadras de acá. Pablo Atilio Sierra, su volumen de cuentos, su poderoso volumen de cuentos. Si pudiesen levantarse las vigas de los techos y los techos mismos de las casas, lo que se vería acaso fuese bello y terrible. Pero nunca salgo de este mundo. Pablo Atilio Sierra, en el presente volumen de cuentos, emprende ese ilusorio desvelamiento. Beers definía en su famoso compendio alfabético que la fe era la creencia sin pruebas en lo que alguien nos dice sin fundamento, sobre cosas sin paralelo. La realidad, la más de las veces, es tan curiosa que bien podría tratarse de un sueño. Así el lector verá sucederse la simple violencia del artista adolescente a un reconocido dirigente, intelectual y profesor universitario coloreando la huida de Will Smith en Plaza del Congreso, niños que ambicionan convertirse en monstruos marinos, la diáspora y el country terrestre prometido, un león dormido en la sala, un hombre contando su historia en el confín helado del planeta mientras la naturaleza hace su trabajo, el viaje en el Mitre, cito, la luz invadiendo el vagón desde las ventanas abiertas, tan naranja, tan distinta. La amenaza dispuesta en el título ampara a esos personajes retratados que en algún momento pasan a ser incompatibles con el orden social. Vidas y escenas que buscan la clave de un misterio, que ocurriría mucho antes de que el hombre y el perro habitaran el mundo y seguirá ocurriendo mucho después. Esto último es una cita de uno de los cuentos. Muy bien. ¿Cómo fue, Emilio, la construcción de este libro? ¿Cómo llegamos a esta temática? A ver, siempre me gustaron los márgenes, ¿no? Primero lo extraño, lo raro, lo bizarro, desde un punto de vista cómico, quizá extravagante, donde la lengua se quiebra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llegué a esto, a estos márgenes, a este segmento de la sociedad que no es ni siquiera nominado en las estadísticas, ¿no? Como ser los mendigos, los pibes chorros, bueno, en algún
en alguna estadística aparece, pero como los muertos, ¿no? Como los pibes que hay que desaparecer. Se prometen más cámaras y más policías para eso. Sí, así estamos. Bueno, también hablo de orfanatos, sacar de pibes que nunca llegan a ser adoptados, de gente que no ingresa en el contrato social, como vos escribías. Y aparecen como almas desamparadas, como sombras que hay que esquivar, ¿no? Al mejor estilo de Patrick Bateman, ¿no? De American Psycho, o Los Olvidados de Buñuel. Y tuve ganas de expulsar esas preguntas que tenía yo, ¿no? Sobre esto, esas personas que no se ven. Que era un poema sí, para romper ya, para no desmentir todo lo que está. ¿Se escucha, no? Igual. Sí, se escucha. Voy a leer uno cortito y quizá después. Bueno, este se llama La Bala. Un recorrido incierto, flagelando el aire. La bala es como una canción y una palabra de desamor gritada al viento. Así, clarito, cortito. Perfecto. Como una palabra de desamor dictada al viento. Sí. Todas las palabras que recorre este libro, Pablo Caramelo, podríamos también vincularlas en esa doble variable. El recuerdo del amor, la imaginación también. A veces pienso, y hoy cuando decía sobre este libro, la cuestión afectiva. A veces imaginamos eso para descubrirlo luego, que por ahí me parece el proceso que ocurre en el libro de alguna manera. Sí, de algún modo hay una reconstrucción de un viaje que es un viaje paradójico porque es un viaje de un cortejo fúnebre llevando los restos de mi viejo, pero a su vez paradójicamente se convierte en un viaje de aprendizaje, como si fuera que sobre el lugar último aparece algo como inicial, y que lo inicial es la reconstrucción, algo del legado que el libro decide como nombrar como dádiva brutal, o sea, es una especie de don medio ambivalente en relación a lo que se recibe, y es una indagación, de algún modo es una autoindagación, más allá de que también me costó afirmarme en el yo, ¿no? Por eso la escritura misma me parece que se hace cargo de ese lugar más tentativo y más vacilante, donde a veces es el narrador, a veces es el yo, porque ese lugar también está en discusión, desde dónde reconstruir la figura de alguien tan cercano, y bueno, eso también me pareció que había que ponerlo en escena, el punto de vista más intermitente, más oscilante. Y después, como siempre, cuando algo sube un poco el tono hacia algo medio épico, hay un reflejo para bajarlo, ¿no? Por generación, por cultura, cuando se nos sube un poco el tono, hay como unos reflejos, ¿no? Como es como si uno dijera, tengo la sensación de que si el tono se va a cierta épica, es como si entre la épica y el cinismo, ¿no? Hay que tratar un poco de no caer en ninguno de los dos lugares, y entonces hay un no lugar ahí, desde dónde contar una cosa así. Por supuesto que también hay una especie de pensar cuál es el legado de mi padre, que intento de construir la vida deportiva de mi viejo, que jugó al fútbol en Junín, donde yo soy. Jugó de una manera destacada, y entonces de algún modo también tomar la idea del fútbol como un legado cultural distinto a lo que uno suele ver en relación al fútbol ahora como un objeto más comercial, sino una manera de vincularse con los otros, una manera de construir una especie de red comunitaria. ¿Qué significa ganar y perder? Porque también eso es otra cosa que está en discusión en relación a eso. En el deporte todo el tiempo está ese parámetro. Yo nunca escuché a mi viejo
que había que ganar, había que evitar perder, sino que había que jugar bien. También pensé qué significaba jugar bien. Así que bueno, era como si fuera una especie de trama que mientras la iba construyendo la iba deshilando también. Las dos cosas, me parece que tiene ese movimiento de construcción y de construcción. Sí, alguno se queda con la sensación de que me hubiera gustado verlo jugar a Bernardo Carrera. Lo vuelve tan próximo, digamos, él en su descripción, y está presente esos matices que, verdad, hoy nos interpelan de alguna manera también. Ese enfoque respecto de un deporte, de una actividad en particular que se desarrolla, bajo qué criterios y qué normativas y con qué vinculaciones. Por eso decía yo, bueno, un juego colectivo implica también la posibilidad de triunfar, pero también una posibilidad de derrota colectiva también de alguna manera. Por eso la gracia de los tenistas, pero solo, ¿viste? Sí. Sin embargo, no tiene mucha, no es un deporte popular, por decirlo de alguna manera. Después te voy a pedir sí unos poemas, porque el libro también incluye poemas, muy gratos poemas de leer. Y a mí me hacía recordar la construcción del libro a una especie también como de cuento, ensayo de Carver, que es precisamente la vida de mi padre, en donde también intercala poemas, en esa evocación del padre de Carver. Pablo Atilio, hoy tengo varios Pablos. Pablo, el volumen inicia con unos agradecimientos. Entiendo que los cuentos también tienen sus años. ¿Cómo los agrupaste? ¿Cómo llegamos a este? ¿Cómo llegamos al del cuento final del hombre que había manejado? Era un Sí, que había hecho el servicio militar en el Almirante Irizar, en la Antártida. Bueno, ese cuento en particular, empiezo por ahí, que ya que me tiraste el pie, es un viaje, ¿no? Narra una anécdota real en un viaje, adornado con elementos fantásticos y cuestiones de interpretación, ¿no? Iba a decir de fantasía, pero en realidad es interpretación. Y bueno, me parece que el libro es un poquito de eso, ¿no? De un viaje, un devenir, para mí es una etapa de mi vida muy puntual. En la mayor parte de los cuentos los escribí a lo largo del 2018, aunque algunos son anteriores y los adapté para que integren la obra de manera coherente. Y me parece que lo que atraviesa todo está un poco en el título, que viene de una observación que me hizo Emiliano Scarico-Chettoli, otro autor que publicó también en la editorial. Reincidente, también, ya va por la segunda. Y que me hizo, cuando leyó el libro, me hizo esa observación. Me dijo, da la sensación siempre de que algo se va a romper. Y elegí ponerle ese título, ¿no? Así que es lo que atraviesa un poco todo, que vos también lo ilustraste muy lindo en la portada que elegiste, sobre todo por el color, ¿no? El color azul para mí es algo que no hablamos, pero que sin embargo salió así, ¿no? Para mí es muy representativo de esta etapa de mi vida y de este libro. Yo no te dije, pero es la comunicación telepática que establecimos apenas ingreso a la Barnacle, ya tenemos la comunicación telepática. Los poderes, correcto. Pero es muy oportuno, ¿no? Algo que se está ahogando y que se está rompiendo, ¿no? Porque habla un poco de la fragilidad, ¿no? De la fragilidad que va por adentro, ¿no? De lo que se tiene que mostrar sólido, como la masculinidad, ¿no? Que tiene que mostrar sólido, pero por dentro está en quiebra, ¿no? Está en decadencia, está roto, pero tiene que seguir como si no pasara nada, ¿no? Porque todavía no hay nada que lo reemplace. Y lo pones a los personajes en situaciones precisamente de estas, completamente vulnerables, y tampoco sabemos después, digamos, qué ocurrirá con ellos, que es como un gran gancho también para en varios cuentos, en algunos puntuales sobre esto que decís. Y después de todo ese trabajo, como viste, bueno, sí, vamos a decir de imaginación, trabajo de escritor, pero hay también en los tres autores un fuerte trabajo artesanal, trabajo sobre la elaboración concreta, la elaboración verbal de los cuentos, que es algo también para destacar, digamos, ¿no? Es decir, disponemos de una tradición, de una lengua, y los autores responden a eso, ¿no? No es que no piensan, o al menos en este libro, no sé qué nos traerá el devenir, pero en este libro
ellos no sienten que están iniciando la literatura argentina. Saben que ha habido otros antes y creo que eso se nota también. Pequeños llamados, pequeños guiños interesantes, relecturas también, o al menos que ha vertido yo. Vamos a, no te pedí para leer y luego vos, Pablo. Pablo y Pablo. Voy a usar el Pablo Atilio así. Bueno, elijo un fragmento que tiene un poco esta mezcla estilística de prosa y poema. Se interrumpía la digestión y tropezabas, hipotimia y desvanecimiento, golpes contra el borde de las cosas, las noches en un espacio con la energía viciada, las condiciones seguían improbables por ahí. Se interrumpía la línea que atravesaba el desierto y con la savia ahorrada te impulsaba a la ciudad que crecía. Y cuando te demolió la claridad, ¿no viste en el piso las letras desordenadas? ¿No tomaste como un juego de mesa rearmar el idioma para ganar un significado fuera de la historia? ¿No era ya suficiente castigo caer para que también te obligaran a ordenar el mundo de la lengua desquiciada? Pero no hay lengua madre, solo este rum rum que callo para escribir en otro hogar sin bulla. Mientras tu padre comía los últimos choclos, la línea cero te llevaba hasta la casa. Tu madre descansaba de haber lavado, sin contrato social y con esmero, una carne rasgada que ahora se nutría con los últimos rescoldos de la aldea. ¿Por qué volvías? Ella despertaba del largo sueño penúltimo y detrás de la puerta preguntaba por el libro. Nuestra impaciencia no había despertado al leviatán que nos tragó. ¿Qué escena repetíamos acá, mal muertos, despabilados? No te olvides del libro, decía. Como un bulbo cerrado, incitada flor palpitante, bullicio retenido en los escombros de la sintaxis, cambiaría el paisaje al pasar las hojas de esta morada, donde las palabras que nos unen son irrazonables. ¿Y qué otras ibas a ordenar para no divulgar lo que veías? ¿Qué otros cataclismos elegantes? ¿Qué disimulo profundo de la lengua dejarías revivir como huesos del animal que todavía te destruye? ¿Seguimos? Vamos a... ¿Necesitas algún fragmento? Yo quería leer el más cortito de los buenos, quizás me voy un poquito del tiempo, bueno, si no Si vos ves que empiezan a como hacer muchos gestos, ahí frenamos. Ahí, el lenguaje corporal, ahí va, por ejemplo. Bueno, se llama Ráfagas de viento. El motor de la heladera fallando lo arrancó del sueño tan de golpe que la imagen del león imponente todavía estaba ahí. A los pies de su cama, podría decirse, pero no exactamente. Casi dormido se incorporó y tocó el piso helado con los pies descalzos. Al abrir y cerrar la puerta de la heladera, tal era el procedimiento para silenciar el motor, no pudo evitar observar la mugre que había dentro. Hongos, restos de moho, olor a carne podrida, a leche cortada. Su vida se había convertido un poco en eso. Hacer planes y abandonarlos. Que es peor que no hacerlos. Al fin y al cabo, era preferible una heladera vacía. Y desenchufada, para evitarse el ruido y seguir soñando. Advirtió de refilón la presencia del león, acurrucado como un perro a los pies de la cama. Sintió la necesidad de arroparlo. Al colocarle la manta alrededor, rozó los fornidos muslos y le resultaron magníficos. Los contempló, los acarició, los olió. La textura le recordó, vaya a saber por qué, al ombligo de Gregorio. A su abdomen terso pero suave, casi esponjoso. No recordaba su mirada ni el registro de su voz, pero el tacto de su ombligo en los labios seguía ahí. El olor y la textura de su piel permanecían invariables en el león de su sueño que respiraba en los pies de la cama arropado. Afuera llovía como siempre. Bueno, gracias, José. Lo dejamos ahí. Un poco como decíamos, los tres libros no escapan de ciertos registros realistas, digamos. ¿Cómo ven eso? ¿Se lo propones? ¿Vos te lo propusiste puntualmente, Emilio, en este Sí, libro? en este libro sí, hay como una cierta crudeza en el lenguaje,
un encuentro inmediato con... ¿Lo elegiste como una opción temática o continúas ahora en lo que estás escribiendo ahora en la misma tónica? No, me parece que, a ver, hay algunos que son un poco más barrocos, el neobarroso diría Perlonger, una mezcla de estilos, donde quizás se busca más una danza poética de la palabra y no tanto la crudeza de la primera parte. Por eso va de una degradación a una construcción poética un poco más dificultosa de leer, ¿no? Voy intentando producir en el lector como un tropiezo, ¿no? En la lectura, a medida que va avanzando. No los voy a leer ahora porque se van a quedar dormidos, pero voy a leer los más crudos y los más cortitos. Sí, vos usás en la advertencia al lector, pones, que lo digo yo, pones la definición etimológica de la palabra posesión. ¿Por qué eso? Y porque en la etimología de la palabra hay como una develación de un espíritu que se pierde con el paso del tiempo y con el transcurso de la metáfora, ¿no? Posesión ahora puede ser, no sé, una casa, un auto, ¿no? Se piensa en ciertos valores que en realidad cuando buscamos el término posesión habla de muchas cosas más, ¿no? Si quieren, bueno, lo puedo leer. Esto no lo escribí yo, lo escribió un diccionario. Pero bueno, la puta madre. Ahora sí. Es interesante ver la etimología de la palabra. Del latín possessio, que deriva del verbo possidere, que a su vez se compone de sedere, sentarse, y del prefijo pos o pose, que equivale a poder como facultad de sentarse o de fijarse en un lugar determinado. Bueno, acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla para sí o para otro. Situación de poder de hecho sobre las cosas o los derechos, a la que se otorga una protección jurídica provisional que no prejuzga su titularidad. Sinónimos: tenencia, goce, disfrute, propiedad. Bueno, de alguna manera esto parece ser quizá una tomada de pelo mía, porque todo lo que viene adentro es lo que no es posesión, ¿no? Está bien. Pero está bien ponerlo como en el frente, porque después digamos, los poemas decantan en lidiar con esa definición, digamos, de alguna manera. ¿Qué aspecto claro, de la hay como una identificación culposa de, yo tengo Netflix, tengo todo, pero... Estás en situación de casa, digamos. Situación de casa. Sí, no en situación de calle, en situación de Netflix. Bueno, y Pablo, ¿pensaste en Faulkner al escribir? Porque yo te lo dije varias No, vos me lo veces. dijiste, pero no fue mi intención. Pero bueno, lo lamento. Sí. Es un problema de tus asociaciones, Sí. que son por ahí que se llaman delibres. No, pero está bien. Sí, me dijiste fragmentos del discurso amoroso. También sirve, sí, en ese Me sentido. apabullaste con unas referencias. No pensé en eso, no. No, también pensé en cómo, porque el libro tiene también partes de crónica, el estilo de la crónica, bien retirado y bien informativo, en relación al caso puntual del contexto, de la época, el origen de los clubes en Junín, vinculado al ferrocarril, la inmigración, un montón de cómo se fue afianzando la comunidad. Todo eso está como narrado en cierto estilo de crónica. Hay una entrevista a tu papá también, una Sí, especie de cuestionario Proust. El cuestionario Proust de esa época también, que eso está transcrito. Y después está como entrelazado con textos como el de recién, que son poemas y creo que ahí también hay una especie de estilo tentativo de la totalidad, porque hay un entretejido y una apuesta a que lo heterogéneo conviva, sería, ¿no? Porque soy consciente que tiene como zonas que son como estilísticamente contrastadas. Es verdad que todos esos registros terminan de poner como en contexto esa figura, digamos, que no quede como
meramente el testimonio de tu vida como hijo, digamos. Claro, sí. Ya verán los lectores que eso está sumamente logrado. Es un libro muy emotivo, digamos, ¿no? Le agradecí también ese cuidado en la narración para con el lector, porque él sabe que es un artefacto literario. Sin embargo, digamos, no hay desbarrancos emocionales, que es fácil caer con una temática como la que él abordó en ese momento. También lo mismo ocurre en algunos momentos, algo se va a romper. Todas esas mecánicas del devenir, del viaje, está presente el viaje en el libro, en diferentes situaciones. Son todas esas situaciones ficcionales, digamos, de algo se va a romper, que vos hablaste recién de cierto estado de vulnerabilidad de los personajes. ¿Los pones en viaje a dónde los pones? ¿O a cuál? En movimiento. Sí, hay mucho de esto, ¿no? Del diálogo interno, ahí aparece la vulnerabilidad que se tramita por dentro en una situación de movimiento, ¿no? Alguien que está caminando o en algunos casos literalmente viajando, o diálogos entre personajes que al mismo tiempo dialogan internamente, y el movimiento está ahí entonces, ¿no? El movimiento de las palabras y el movimiento paralelo de los pensamientos, ¿no? Es un poquito eso, por eso está dividido en dos partes, ¿no? Lo que pasa por dentro y lo que acecha. Lo que acecha es lo que está afuera, ¿no? Pero sí, el tema del periplo, de la procesión, ¿no? Para hacer el enlace con la obra de Pablo, que todavía no leí, pero la voy a leer en breve. Yo pensaba en Joyce, ¿no? Cuando me hablaba del funeral, de la procesión, del cortejo. Bueno, puede ser un cortejo, ¿no? También una buena metáfora, un cortejo interior, ¿no? De algo que se está muriendo, pero no se puede velar, no se puede terminar de enterrar. Está bien eso. En el colofón del libro pusimos un teléfono de los que ya no hay, como una comunicación improbable, de esos que eran de Telefónica en su momento, que eran con los botones. Porque habíamos pensado, muchos de los personajes están como conversando consigo mismo o con otros, pero nunca se termina de completar la comunicación, que es también un signo de los tiempos en un punto. En la superabundancia de elementos que serían para comunicación, rara vez se da eso también. Eso de alguna manera aparece también como acecho, como amenaza en los personajes, esa imposibilidad de completar la plenitud. Y en los tres libros se da eso, porque en lo que señala Emilio, en ese vínculo amorfo de los personajes que retrata con los otros, en la imposibilidad neta de ya una comunicación con el padre más que desde la evocación, como en el de Pablo, y en esto que atraviesan los personajes de Pablo Atilio durante todos los cuentos, ¿no? Esa posibilidad latente de no se sabe qué, pero siempre acecha la posibilidad también de la destrucción, ¿no? Cuantos más palabras, lo decía el otro día, más posibilidades de equivocación. Entonces, ¿cómo lograr comunicar eso de manera certera? Es lo que yo creo que sí han logrado estos tres autores. Les voy a pedir ahora, antes de pasar a las situaciones sociales, que todos han venido para celebrarlos y fotografiarse con ellos para que quede ese registro plasmado. Les voy a pedir una ronda de lectura que no desmienta esto que hemos dicho. ¿Hay un orden establecido? No. Bueno, entonces leo yo. A ver. Bueno, este se llama Vagabundeo. Vagabundeo por la orilla, el jardín, una vereda. No hay lugar reconocible para la búsqueda del alma. El perro lame mis pies, me despierta del sueño pálido de buscar adentro un lugar que me pertenecía. Perro de lomo gris, conteniendo en sus ojos el andar de un tiempo anochado. Mi reflejo escuálido en el fueguito de su mirada. Mis ojos son lamidos en la búsqueda del alma.
Por la orilla de mi vida viene el perro a acompañarme, mientras duermo despierto, los tiempos colgados en la soga de la ventana, rejunte de medias y calzones, siempre llorados por la orina de los ojos. No hay caricia más dura que la del abandono, y en su pelaje pálido se reflejan mis dedos flacos, siempre en un sueño despierto, el del perro hermano. Vagabundeo, fumando dedos amarillentos, en plena patada a la basura, que se acumula en algún rincón de los pulmones grises. No sé si es hoy o mañana. No hay tiempo reconocible para la búsqueda del alma. Gracias, Emilio. De nada. Pablo y Pablo, O tiene que ser un grupo. un grupo. Comenzabas a explorar la palabra palimpsesto. Rasqueteabas en la superficie de las mesas, en la piel de tus brazos. Como un atleta rasqueteabas, como una ostentación del aire adentro de tus músculos. Otros pronunciaban William Carlos Williams, para desplazar la enorme piedra y esconder un botín sencillo en la lengua carbonizada. Así empezaba este episodio de la historia del mundo, con una tesis y un simulacro palimpsesto. No había Dios o droga para forzar la exégesis. La sensación no reduce ni amplía el borrado cuerpo trascendental. No patea ni destraba las puertas, ni produce un milagro, ni un hecho, ni su interpretación. Los cuentos sí. Los cuentos nacieron antes del milagro, hasta llegar redondos a tus pies. Crecías, situabas tu épica furtiva detrás de una medianera. Contra la pared de Corlock estaba el mueble de las cobranzas y otros recibos del decoro civil. Y un día las orugas mordieron la firma de todos los contratos y salieron a volar. Reforzabas el asombro, medías las palabras con lentitud, tejías la seda para envolver las promesas de cada revolución solar. Y al cabo de los años, preguntás con pudor, asomás desnudo entre las sábanas, bajo los efectos del viejo mareo, a ella que todavía duerme. Le preguntás si es posible aún leer con beatitud, sin prisa, conjeturar qué dice ahí, donde todo se ha borrado. ¿Un fragmento? ¿Un cuento entero? No. Voy a leer un fragmento de otro cuento que se llama Laica. Bueno. El tránsito es fluido pero incesante sobre la autopista, aunque casi nadie se detiene por allí a no ser para cargar nafta y ninguno respeta la máxima 80, es el único lugar por el que se puede pasear un animal por estas horas y a esta altura del año en la que el sol apenas llega y no alcanza a calentar el cemento ni el mar. A unos cuantos kilómetros del puerto, el mar castiga los acantilados con furia y sin testigos, pero Iván lo presiente de todos modos. Tal vez Laica huela la espuma salitrosa a retroceder sobre las rocas y erosionarlas creando formas tenebrosas. La abrasión marina, que así se llama porque Iván lo leyó hace unos días en el libro de geografía, ocurre sin tregua en cientos de miles de kilómetros de costas a lo largo de todo el planeta, aunque no haya testigos la mayor parte del tiempo. Ocurría mucho antes de que el hombre y el perro habitaran el mundo y seguirá ocurriendo mucho después. La inmensidad del barrio, su abandono parcial, el puerto, los acantilados, no son nada todos juntos en comparación al tiempo. A Iván le genera algo de vértigo y frío pensar en la soledad del tiempo, de las cosas solas cambiando lentamente, imaginar que las olas golpean las paredes de roca en este mismo instante. Es en parte imaginar la soledad de la escena y en parte figurarse a él solo en la inmensidad, mientras Laica se adelanta demasiado y se pierde de vista. Podría cruzar la avenida por abajo en lugar de usar el puente. Entonces le grita y Laica responde. Le responde con palabras que no se preocupe, que sabe cruzar. Solo entonces advierte Iván que está soñando. Pero está bien, estar soñando lo tranquiliza. Ningún peligro puede dañarlo seriamente. Ningún daño será permanente. La inmensidad no puede reducirlo. Ya no hay más de lo que se ve. Bueno, yo pensaba, a partir de estos dos sucesos de esta semana también, en algo que decía Viñas, que era decir no, es empezar a pensar. Yo creo que estos tres libros, de alguna manera, quienes tengan la chance de leerlos,
van a encontrar espacio para la interpelación. También pensaba en un novelista argentino, Bernardo Cordon, que en su primera novela, Un horizonte de cemento, dijo esto: el hombre no busca lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, busca una ventana para respirar, a veces la encuentra. Yo creo que esa chance está dada en estos 3 libros. Agradecemos nuevamente a Susana Chela, en nombre del Centro Cultural de la Cooperación y del Departamento de Literatura y Sociedad, la presencia de todos ustedes acompañando a los autores. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida. Eso es todo.